Y ahora, desde el Global Azure 2026, demos la bienvenida a Víctor Aguayo, arquitecto de soluciones en la nube con Azure para el diseño de soluciones Cloud Native con Kubernetes y microservicios. De manera especial, Víctor nos presentará Azure al máximo, Cloud Native con Dapper en Azure Kubernetes Service, listo para escalar. Víctor, bienvenido a tu casa en comunidad. Juntos lograremos más. Hey, hola, hola. ¿Cómo estás, Hola, Daniel? Víctor. Diana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Muy bien, ¿cómo estás? ¿Desde dónde nos acompañas? Cuéntanos. Esta vez desde Perú. Esta vez desde Perú. Genial. Sí, Desde Perú. bueno, pero un poquito, disculpen que hay un cambio de clima en Perú y ese cambio de clima nos ha afectado un poquito, estoy un poquito con la garganta mal, pero no hay problema. También el Perú un poquito movido por las elecciones, ¿no? Que también estamos en plenas elecciones y conteo de votos. Pero nada, siempre es una fiesta estar por aquí, ¿no? Eso suena espectacular. Siempre es una fiesta estar por aquí. Qué genial podernos encontrar. Y bueno, es el Global Azure. Como tú lo mencionas, estamos de celebración. Y si gustas, puedes compartir. Y aquí estamos listos para arrancar con la presentación. A ver. Entra el invierno por allá, ¿no? Sí, termina el verano y entra el invierno. Voy a compartir toda mi pantalla. Sí. Pero acá estamos con Cuando las... se vea. Aquí hay alergias de polen por la primavera. ¿Me confirman si se ve mi pantalla? ¿Todavía? Sí, tenemos tu pantalla por aquí. Y bueno, es cuestión de hacer el cambio. Cualquier cosa, estamos por aquí. ¿Me confirman si se ve la diapositiva? Sí, pero todavía no se está proyectando. Bueno, aquí en la pantalla claramente todavía no se ve, pero acá atrás producción la tiene. Y abajo hay una cosita para ocultar la barra de abajo. Ok. Eso. Perfecto. Por aquí la tenemos. Bienvenido, qué gusto, de verdad qué gusto. Un gusto. El escenario es tuyo, Víctor. Perfecto, muchas gracias. Primero, gracias más bien por los que se han conectado a ver esta charla. Gracias por la oportunidad. Me voy a colgar un poquito, seguramente en mi charla, de la charla de mi compañero, del speaker anterior, porque de APR vamos a ver que es una tecnología que es muy usada no solamente en AKS, sino también en Azure Container Apps. Y es un paso más en la parte de especialización y desacople de componentes en la nube. Ahora lo vamos a ver. Mi nombre, bueno, es Víctor Aguayo. Ahí tienen mis redes sociales si quieren acercar y revisar un poquito mi información. Ahí a veces publico en mi GitHub algunos programas, código. Y en mi LinkedIn, bueno, pueden ver un poquito más de mi expertise. Básicamente, la presentación de hoy la he dividido en cuatro grandes bloques. El problema, la promesa de DAPR, de cómo se pueden solucionar estos problemas. La prueba técnica, que es básicamente cómo DAPR técnicamente quiere solucionar estos problemas. Y una demo final en la que vamos a ver básicamente cómo es que DAPR puede, de alguna manera, ayudarnos a ser más productivos, haciendo que el backend, por ejemplo, cambie rápidamente sin necesidad de cambiar código. Vamos a empezar, como se dice, por el principio. DAPR definitivamente surge por los problemas que se estuvieron presentando antes, ¿no? El primer problema no, sino que cuando empezamos hace un tiempo atrás, empezamos trabajando con monolitos, ¿no? El monolito, que básicamente no es discutido, pero no es una arquitectura, sino básicamente es un paquete para ser deployado. Tenía todo dentro, ¿no? Estaba la capa de negocios, la capa de datos, el frontend, todo estaba dentro. Y no teníamos muchos problemas porque cuando queríamos hacer un deployábamos todo. Si queríamos hacer alguna transacción,
Esta transacción era una transacción atómica en una sola base de datos. Y entonces no era tan complicado, al menos desde el punto de vista de infraestructura, no había tantas complicaciones ni problemas que resolver. Pero esto tenía un trade-off, ¿no? Esto tenía una desventaja. Cuando yo quería escalar o deployar una funcionalidad específica, no podía. Más bien, si quería hacer algún cambio en alguna funcionalidad específica, yo tenía que deployar todo el monolito y en software deployar siempre es un riesgo. Entonces, mientras yo tenga que deployar lo más pequeño posible, mi riesgo disminuye. Si tenía que deployar todo el monolito, el riesgo era alto, porque con un cambio en una funcionalidad, podía tocar otras funcionalidades y podía tener un fallo bastante grave. No quiero decir que el monolito esté deprecado, o que esté muerto, o que no deba usarse. El monolito tiene su nicho, el monolito tiene su contexto en donde debe usarse. De hecho, hay una tendencia muy fuerte ahora que se llama monolito first, que es pensar en monolito primero y solamente dividir en servicios cuando sea necesario. Voy a explicar por qué después. En un avance, ¿no? Justamente para solucionar los problemas del monolito, de que yo tenía, que no podía escalar independientemente, que no podía deployar de forma independiente, y que tenía mucho riesgo cuando quería hacer el deploy, porque tenía que deployar todo, se le comodidad los servicios, ¿no? En este caso vamos a hablar de microservicios, pero hay que tener en cuenta que microservicios no son los únicos. Los microservicios son servicios de grano fino, ¿no? Servicios que agarran un bounded context, ¿no? Y trabajan sobre ese bounded context. Pero hay otros tipos de servicios que son llamados de grano duro, y son los mini servicios, que agarran más de un bounded context y pueden tener mayor funcionalidad. Y tiene ventajas, también tiene ventajas. ¿Qué pasó? Cuando nosotros empezamos a trabajar con servicios, mini servicios, microservicios, o en todo caso servicios distribuidos, se nos comenzó a presentar una problemática. Primero, parte de esa problemática es que ahora yo ya no podía trabajar, por ejemplo, transacciones atómicas. No podía aplicar ACID. ¿Por qué? Porque yo tenía un servicio, ese servicio se comunicaba con otro. Hablando de microservicios, hay que tener en cuenta que cuando uno habla de microservicios, que microservicios son una de su propia data, es decir, cada servicio o microservicio tiene su base de datos, es parte de la arquitectura de microservicios. Entonces, cuando yo tenía que trabajar en una transacción, yo no tenía una sola base de datos. Tenía 2 o 3 servicios con sus propias bases de datos. Entonces, era complicadísimo poder aplicar, ¿no? Una transacción atómica, porque cuando el servicio A se comunicaba con el B, yo podía hacer algo en la base de datos del servicio A, y cuando quería hacerlo en el servicio B podría no estar disponible. Y entonces eso quedaba inconsistente. Para esto vinieron patrones que nos han ayudado a hacernos la vida un poco más fácil cuando trabajamos con servicios distribuidos, como Saga, por ejemplo. ¿Qué pasa con el patrón Saga? El patrón Saga lo que hace básicamente es que hay un orquestador. Cuando el servicio A trabaja sobre su base de datos e intenta llamar al servicio B para que trabaje su base de datos, si el servicio B falla, el orquestador inmediatamente hace una compensación. Es decir, sabe qué hizo el servicio A y desactiva o deshace lo que hizo el servicio A. Esto se llama consistencia eventual, ¿no? Esta consistencia eventual con la que ya vivimos y tenemos que vivir cuando trabajamos con servicios distribuidos, se da porque, por ejemplo, en un servicio que está centralizado como un monolito, por ejemplo, un monolito, cuando es una transacción sobre una base de datos, es todo o nada. En el caso de los servicios, no es así. Necesito este patrón Saga para poder deshacer lo que yo haya hecho antes en los otros servicios. Pero mientras eso sucede, yo podría estar consultando este servicio donde de repente ya se me hizo el débito de mi cuenta,
y en este servicio todavía no se refleja, o en esta base de datos. Entonces, esa es la consistencia eventual. Por eso es que salen los miniservicios en donde yo puedo tener más de una funcionalidad en un servicio para yo poder trabajar una consistencia ACID y no una consistencia eventual. Cada uno tiene sus zonas donde que deben aplicarse, ¿no? A esto también salió de que los microservicios, los servicios distribuidos fueron a la nube. Cuando fueron a la nube, encontramos de que cada servicio, por ejemplo, si yo me tenía que conectar a un blob storage, necesitaba un SDK del blob storage. Si el servicio siguiente al que yo llamaba tenía que obtener secretos y tenía que comunicarse con un Key Vault, pues yo tenía que en ese servicio saber cómo funciona Key Vault y trabajar con el SDK de Key Vault. Esto trae, a pesar de que estoy desacoplando las funcionalidades en los servicios, este tema del SDK trae acoplamiento con la plataforma de nube, ¿no? Es parte de los problemas. Vamos a ver cómo DAPR los soluciona. Aparte de que otro de los problemas que teníamos, por ejemplo, es que al dividir las funcionalidades en varios servicios, yo tenía que comenzar a trabajar en cada uno de los servicios. Es decir, si yo tenía que trabajar seguridad sobre un servicio, tenía antes con un monolito sobre el monolito, ahora tenía 10 servicios, tengo que trabajar la seguridad sobre cada uno de los servicios. Si tenía que trabajar, por ejemplo, algún patrón, y ese patrón lo quería reutilizar, si yo tenía un solo componente y todo lo había trabajado en .NET, no había problemas, pero si alguno de mis servicios estaba en otro lenguaje como Java, por ejemplo, no lo podía utilizar. Entonces, también se dio el tema de que los SDKs, el tema de que los componentes, las librerías especializadas no se podían usar en todos los servicios. Vamos a ver cómo DAPR soluciona este problema. Dentro del estado de desarrollo de software, se empezaron entonces, cuando las aplicaciones pasan a la nube, se empiezan a buscar que las implementaciones sean escalables y resilientes y seguras, ¿no? Se empieza a buscar que las aplicaciones estén basadas en microservicios, pero que resuelvan justamente el tema el problema que había dado el monolito, que era la escalabilidad y el deploy independiente, entre otras cosas. Esto conllevaba retos, ¿no? Que haya entrega de valor rápido para el cliente. Sí, de alguna manera los microservicios, cuando yo, por ejemplo, necesitaba que una funcionalidad específica salga rápidamente al mercado, ¿no? Con los microservicios yo lo puedo obtener. Con el monolito es un poco difícil, porque como les comentaba al inicio, yo tenía que haber deployado todo el monolito, y eso era riesgoso, complicado, y había que hacer una prueba de todo el monolito. Mientras que en los microservicios, si había alguna funcionalidad que quería poner rápidamente a disposición del cliente, ese microservicio lo construía, ¿no? Y lo deployaba sin afectar a las otras partes de la aplicación. Hubo una tendencia hacia las plataformas serverless, ¿no? Se empezó a hablar mucho, por ejemplo, de Azure Functions, en la parte por de AWS, los lambdas, y también se buscaba flexibilidad en el desarrollo. Aquí esta parte es bastante importante, porque DAPR se centra en el desarrollo y justamente lo que trata de facilitar la vida al desarrollador. Entonces, busca flexibilidad en el desarrollo, que yo pueda trabajar con múltiples lenguajes, esos múltiples lenguajes puedan tener todo estandarizado y que yo tenga que hacer el menor tipo de cambio posible en el código si es que algo cambia en la infraestructura, y ahora vamos a ver cómo llegamos a eso. Aquí tengo un timeline de la evolución de la arquitectura de aplicaciones para saber más o menos en qué estamos, ¿no? Más o menos en el año 2005 se da lo que es la arquitectura hexagonal, que trata básicamente de desacoplar el core, el dominio, ¿no?, de la aplicación versus lo que no era dominio. Onion en el 2008, pero simplemente con la misma filosofía, ¿no?, desacoplar el dominio de lo que no era dominio. En el 2012 tengo los microservicios, ¿no?, que lo que tratan es de desacoplar las funcionalidades, ¿no?,
del mismo dominio, lo tratan de desacoplar. En el 2014 viene el Cloud Native Architecture, que es básicamente cómo yo me llevo estos microservicios o servicios y los hago Cloud Native. Cloud Native básicamente quiere decir que los trabajen, por ejemplo, con un orquestador de contenedores, con contenedores y un orquestador de contenedores, que podría ser Kubernetes, por ejemplo. En el 2017 vienen los Service Mesh, pero que están más orientados a desacoplar la capa de aplicación de la capa de infraestructura, la capa de red, ¿no? Porque los Service Mesh están más orientados a la parte de red, ¿no? Y a la parte de comunicación. Los Data Mesh, que ya el Data Mesh lo que trata es de desacoplar la data y de que básicamente cada aplicación sea owner de su data y que toda la data no esté en un solo repositorio, sino que cada aplicación pueda ser owner de su propia data, ¿no? Y desacoplar la data en cada aplicación o en cada servicio. Y viene finalmente los Cloud Bound Application, que es de lo que les voy a hablar ahora y por los que DAPR básicamente está trabajando. Pero hay uno más que no está aquí, ¿no? Y que son básicamente las aplicaciones agénticas, que ya vienen el del año 2024-2025 en adelante. Pero nos voy a centrar en los Cloud Bound Application, que básicamente, si vemos el esquema que está a la derecha, lo que trata de hacer básicamente es de desacoplar todavía un poco más. ¿A qué me refiero? A que yo tenga mi aplicación y que yo no conozca mi infraestructura. Yo simplemente, si quiero, por ejemplo, enviar un mensaje a un broker de mensajería, simplemente lo envío y no sé qué hay detrás. Si yo quiero, por ejemplo, guardar un estado en alguna base de datos, yo simplemente envío el estado y no sé qué hay detrás, ¿no? Entonces, lo que hago es desacoplar bastante lo que es mi aplicación, o mi capa de aplicaciones, o mis servicios o microservicios, de lo que es infraestructura. Yo simplemente lo que voy a hacer es enviar el mensaje, enviar lo que tengo que grabar, enviar un archivo a grabar a un block storage, por ejemplo, pero yo no sé qué hay detrás. Podría haber un block storage, podría estar en otra nube y ser un S3, podría ser cualquier repositorio en donde yo lo quisiera grabar. Y esta es la idea de Cloud Bound Application, de que yo pueda desacoplar todo lo que es infraestructura de mis aplicaciones. ¿Qué es DAPR? ¿No? Aquí vemos que DAPR es un runtime. Algunos les dicen, por ejemplo, que es un framework. Se le puede llamar así. Lo que hace DAPR básicamente es que nos va a ayudar muchísimo a lograr lo que habíamos visto antes, a desacoplar nuestras aplicaciones de la infraestructura, a que nuestras aplicaciones no se comuniquen directamente con la infraestructura, sino que DAPR nos va a servir como puente para esto. Para esto DAPR nos provee APIs, ¿no? Con las cuales ahora vamos a ver cómo funcionan. Nos provee APIs en las cuales nosotros podemos usar y nos provee bloques de programación, ¿no? que tienen componentes internamente, que ahora vamos a verlos, ¿no? Para nosotros poder trabajar con diferentes servicios en la nube o diferentes servicios en diferentes nubes. En este caso nos vamos a centrar en Azure. Esto nos permite centrarnos en la lógica de negocio. Yo no estoy preocupado en cómo me conecto a la base de datos, cómo me conecto a un block storage, cómo me conecto a un Event Hub, un Service Bus, un Kafka. No, eso ya lo hace DAPR. Yo me voy a preocupar netamente por mis reglas de negocio y del negocio. No me va a interesar el lenguaje, soporta múltiples lenguajes. Si bien es cierto, ¿no? que DAPR especifica a algunos lenguajes a los cuales les ha hecho un SDK. Como DAPR lo que hace es exponer APIs. Si yo no tengo un SDK en mi lenguaje, en el lenguaje que yo quiero usar, lo que yo puedo hacer rápidamente es simplemente usar el API directamente de DAPR. O sea, no tengo limitación en el lenguaje que yo uso. Mis aplicaciones, como no se comunican directamente con la infraestructura, inmediatamente se hacen totalmente portables. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tengo mi aplicación en Java o en Net, y esa aplicación la tengo en un AKS y la subo después de un AKS en otra plataforma, y esa aplicación se comunicaba en Azure con un block storage, en el otro lado de repente se comunica con un S3, como DAPR está en el medio, yo no voy a tener ningún problema. Ahora vamos a ver cómo DAPR logra eso. Es decir, la portabilidad de la aplicación es muy alta. En algunos casos 100%. Aquí tenemos algunos números
datos interesantes de DAPR, los voy a pasar rápido aquí. Primero, las empresas que están colaborando y usando DAPR, como se dan cuenta, no son empresas pequeñas, ¿no? Tenemos a Microsoft, tenemos a HashiCorp, hay muchas más, pues son algunas, Intel, Huawei, IBM. Y básicamente tenemos al costado, no se ve muy bien, creo, las barras que están en verde, pero se los comento. En benchmark que se han hecho, ¿no? Se han llegado a ver que los desarrolladores pueden obtener hasta 30% de velocidad en el tiempo de desarrollo adoptando DAPR, ¿no? Ahí, por ejemplo, lo que tenemos en las barras, por ejemplo, en la segunda barra, empezando de la mano derecha, es que el 26% de los entrevistados, ¿no? Ha alcanzado un 20%, dicen que han alcanzado un 20% de mayor rapidez por la adopción de DAPR, igual en la última barra que el 59% dice que han alcanzado un 30%, ¿no? En la velocidad de desarrollo con la adopción de DAPR. En el cuadro de abajo tenemos, por ejemplo, algo rápido, que, por ejemplo, tenemos 49%, algunos dicen que reportan 49% en la rapidez de la construcción de aplicaciones, ¿no? Y cuando se trata, por ejemplo, de la adopción de microservicios, un 55% reporta mayor rapidez también cuando yo tengo un monolito o tengo una aplicación legacy y la quiero pasar a microservicios. De hecho, DAPR facilita bastante este puente, este paso, ¿no? Aquí otros benchmarks que también son referenciales, ¿no? Y básicamente hay un aumento de la productividad del desarrollador entre un 20 y 40%. Hay más o menos lo que te había comentado antes, un ahorro de tiempo en desarrollo del 30%. Y las aplicaciones en varios casos quedan 100% portables en la nube. O sea, cuando hablo de portabilidad, hablo de que puedo pasar de diferentes plataformas, es decir, puedo pasar de una nube a otra e incluso puedo pasar de on-premise, es decir, puedo tener esta aplicación en mi máquina y puedo llevarla a la nube sin mayores cambios. Este cuadro es el corazón de DAPR, básicamente nos dice los componentes con los que DAPR trabaja, ¿no? Primero tenemos, en la primera línea, tenemos los lenguajes a los que DAPR les ha construido un SDK. Esto facilita muchísimo porque abstrae toda la comunicación con el API de DAPR, ¿no? Cuando yo uso el SDK. Aparte que el SDK utiliza una comunicación gRPC que es binaria y más rápida que cuando yo llamo al API a través de HTTP. Pero también podría llamarla por gRPC, solo que tendría que crear, ¿no? Todos los archivos proto, etc. En la segunda línea tenemos las capacidades que DAPR me brinda. Conexión a base de datos, conexión por ejemplo, a brokers de mensajería, seguridad, manejo de actores, eso lo vamos a ver después, schedulers también, y tengo estas tres que están abajo, que son cross, que es la observabilidad, nos facilita el manejo de observabilidad, de seguridad y de resiliencia con diversos patrones que más adelante los vamos a ver. No están todos, lógicamente, acá. Aquí están solamente algunos de los servicios con los que yo puedo comunicarme. Arriba dice que son sobre 120, ¿no? Servicios, pero aquí han puesto algunos, ¿no? Y son los más conocidos. Key-Vault, Blob Storage, están en diferentes nubes, ¿no? Cosmos DB, tenemos también a Service Bus, que más adelante la demo está basada en Service Bus, ¿no? HashiCorp Vault, Postgres, etc. También tenemos algunas integraciones, ¿no? Hay algunas tecnologías que se integran bastante bien con DAPR, o DAPR se integra bastante bien con esas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, Kubernetes, que es lo que vamos a ver el día de hoy. No han puesto aquí a AK, pero también está se comunica muy bien con AK. De hecho, en AK solamente tiene un check para activarlo y ya está activado. OpenShift, OpenTelemetry, que es por defecto lo que recomienda DAPR para lo que es observabilidad. Istio, que es un Service Mesh, ¿no? Y que vamos a ver más adelante, que a pesar de que en algunas funcionalidades podrían solaparse, en realidad son bastante complementarios. Y Argo, FluxCD también, para el tema de deploy. Y abajo tenemos
en las infraestructuras en las que yo puedo trabajar con DAPR. Yo tengo Azure, AWS, Google Cloud, Alibaba Cloud. Puedo trabajar DAPR en máquinas virtuales y también en mi propia máquina. Entonces, yo puedo instalar DAPR en mi propia máquina y trabajar desde ahí. DAPR me brinda building blocks para poder trabajar. Los building blocks, o bloques de construcción, tienen funcionalidades internas. Por ejemplo, el de Service Invocation me permite a mí invocar otro servicio, esté hecho con DAPR o no esté hecho con DAPR. Es decir, que use o no use DAPR. El Publish and Subscribe, por ejemplo, me permite a mí trabajar con diversos brokers de mensajería. Es decir, yo puedo trabajar con RabbitMQ, puedo trabajar con Service Bus, puedo trabajar con Kafka, ¿no? El State Management me permite a mí guardar el estado en el que yo estoy trabajando. Tengo un servicio que quiere guardar un estado, si estoy en un carrito de compras y quiero guardar, por ejemplo, lo que yo voy poniendo en el carrito, que está con un estado. El State Management me permite grabar en base de datos, tanto en memoria, como en Redis, por ejemplo, como en disco, como puede ser en Postgres u otra base de datos. Hay que mencionar el workflow. DAPR tiene un workflow bastante interesante, ¿no? Más adelante lo voy a mencionar cuando veamos la parte agéntica, pero workflow también me permite a mí trabajar, DAPR me permite a mí trabajar con workflow y orquestar una serie de tareas con todos los patrones que tienen workflow, ¿no? Fan in, fan out, man in the loop, etc., ¿no? El DAPR también me permite a mí trabajar con actores, ¿no? Cuando uno trabaja, por ejemplo, en computación paralela, por ejemplo, trabaja con actores, forma actores, cada actor es un hilo y cada actor guarda su estado, y más adelante vamos a ver cómo los actores me permiten trabajar el tema de workflow y agéntica, ¿no? Puedo tener un external configuration, es básicamente un repositorio donde yo me voy a conectar para traer configuración para mis servicios. El binding, que básicamente me va a permitir trabajar, por ejemplo, con Azure Function. Al momento en que llegue, por ejemplo, un bloque storage, caiga un archivo, el Azure Function pueda de alguna manera comunicarse a través de ese trigger, pero utilizando DAPR. No, tengo secret también, ¿no? Yo puedo ir y traer secretos, puede ser de un key vault, puede ser de un HashiCorp vault, algún vault, hay varios en realidad. Me permite trabajar con varios servicios de vault, el building block de secrets. Puedo trabajar con criptografía, puedo trabajar con conversation, por ejemplo, ¿no? Conversation es lo que vamos a ver al final, un poquito pequeño, que es básicamente que a mí me permite trabajar con, o atraer la comunicación con diversos LLMs, ¿no? OpenAI, Mistral, etc. Tengo el middleware que me permite trabajar con hooks, ¿no? Para que cuando yo me comunique de un servicio con otro, pueda tomar esa comunicación y pueda hacer algo antes de enviar el resultado al otro servicio. Los tres que están marcados en azul básicamente son la resiliencia. Hay que tener en cuenta, vamos a ver más adelante, que la resiliencia tiene algunos patrones como circuit breaker. La seguridad trabaja con MLTS, y la observabilidad, que trabaja también, me permite traer la observabilidad, me permite trabajar con varios backends de observabilidad, vamos a verlo, pero la recomendación de DAPR es que la trabajemos con OTel, ¿no? OpenTelemetry. Aquí estamos viendo, tenemos lo que está en verde, por ejemplo, es nuestra aplicación. Vamos a ver más adelante que cuando yo subo mi aplicación a AKS, en el pod de AKS, yo tengo mi contenedor de aplicación y al costado va a estar el contenedor de DAPR. Ese contenedor de DAPR tiene los building blocks correspondientes que me permiten comunicarme con los componentes que ustedes ven abajo, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero usar Publish and Subscribe, el building block me permite comunicarme con varios servicios, componentes, ¿no? Por ejemplo, un Service Bus, un Redis, un RabbitMQ. En Conversation, por ejemplo, puedo comunicarme con varios LLMs, Anthropic, OpenAI. Y así, ¿no? Podemos ver que aquí, por cada building block, yo tengo componentes con los cuales me puedo comunicar. Y estos componentes vamos a ver que nosotros los describimos en YAMLs, ¿no? Eso nos va a permitir no hacer cambios de código.
Aquí tenemos lo que les había comentado, ¿no? Tenemos mi aplicación, el application code, la comunicación entre la aplicación, entre el contenedor de la aplicación y el contenedor de DAPR puede ser de dos maneras, a través de HTTP y a través de gRPC, ¿no? Acuérdense que DAPR, como les he mencionado, me va a exponer un API, y ese API que me expone, ¿no? Yo lo puedo trabajar con HTTP o gRPC. Al lado derecho tenemos un poquito más descriptivo, tenemos el pod, tenemos el container donde está mi aplicación, comunicándose con el DAPR, el API que expone, y por detrás están los componentes, ¿no? Los componentes que finalmente, de acuerdo a lo que yo escoja, ¿no? El componente va a comunicarse. Bueno, si escojo comunicarme con un Service Bus, el componente se comunica con el Service Bus. Si escojo comunicarme con un Kafka, el componente PubSub se va a comunicar con un Kafka. Abajo tenemos la manera de invocar, ¿no? Es cuando vamos por HTTP, por ejemplo, si lo hacemos en localhost, acuérdense que yo puedo utilizar DAPR localhost en la nube, en varios sitios. El puerto 3500 es el puerto por defecto donde escucha DAPR, ¿no? Y si se dan cuenta, las palabritas que están resaltadas en negro corresponden a los componentes, ¿no? Perdón, a los building blocks, ¿no? Por ejemplo, si quiero trabajar con guardar un estado y utilizar el building block de state, pues ahí está el segundo que es en state. Si quiero, por ejemplo, mandar un mensaje a un broker de mensajería, utilizo el publish o el building block de publish. Y si quiero, por ejemplo, obtener algún secreto, yo voy a obtener los secretos utilizando el building block de secrets. Como les había comentado, algo bastante interesante es que cuando yo tengo una aplicación que voy a trabajarla en la nube, si yo me quiero conectar a algún servicio de nube, por ejemplo a un Service Bus o a un Redis, yo necesito comunicarme con ellos a través de sus SDKs. Entonces yo necesito conocer cómo esos SDKs se configuran, cómo esos SDKs se programan, prerequisitos que debo enviarles al SDK para que todo funcione, ver que el SDK no esté deprecado, que sea un SDK que no tenga ningún problema, ¿no? Y aprender a cómo usar ese SDK, con lo cual, aparte de que hay que tengo que hacer código para eso o generarme algún wrapper para poder usar los demás servicios, aparte de eso hay mayor código y también tengo que operar, o sea, me cargo de trabajo operativo. ¿Por qué? Porque yo tengo que revisar, no sé, si yo tengo una aplicación que jala datos secretos de Key Vault, que saca información de un blob storage, que manda un mensaje a Service Bus. Yo ahí nomás ya estoy trabajando con 3 SDKs que voy a tener que mantener, que voy a tener que revisar, ¿no? Dentro de mi operatividad, que no caigan en deprecación, que sean compatibles, etc. Cuando trabajo con DAPR, todo ese trabajo que les he mencionado ya lo hace DAPR. Yo simplemente le digo el post versión 1.0 publish orders. Y lo que está detrás, básicamente son YAMLs, ¿no? Ya detrás hay YAMLs de configuración, que cuando yo le digo publish orders, entonces de acuerdo a la configuración que yo le haya puesto en el YAML, ese mensaje va a llegar ahí. Si le digo, por ejemplo, si el YAML dice que vaya a Service Bus, se va a ir a Service Bus. Si el YAML dice que vaya a Cosmos DB, se va a ir a Cosmos DB. Entonces yo como desarrollador ya no me preocupo de los SDKs de los servicios de nube con los cuales voy a tener que interactuar. De eso se ocupa DAPR. Yo simplemente publico mi mensaje y ya por detrás de DAPR hace lo que tiene que hacer. Incluso hay patrones, como dije en las diapositivas anteriores,
de las cuales tampoco me voy a preocupar, como por ejemplo, ¿qué pasa si ese servicio en ese momento no está disponible o tiene una disponibilidad de microsegundos o milisegundos? DAPR también implementa el patrón Circuit Breaker o implementa el patrón, por ejemplo, de reintentos, ¿no? O sea, de ese tipo de patrones yo también me olvido porque eso DAPR lo va a hacer. Aquí una comparación de código.net, de Service Bus, de mi conexión con DAPR para mandar un mensaje a Service Bus y mi conexión con el SDK nativo de Service Bus. Como se dan cuenta, hay mayor código o mayor cantidad de código cuando yo tengo que utilizar el SDK nativo. Ahora, yo no estoy diciendo que el SDK nativo sea malo. Lo que estoy diciendo es que yo me ahorro código y puedo ser más rápido desarrollando su utilizo de APR que si yo lo voy a trabajar con el SDK nativo. Hay un pequeño trade-off, que es que si, por ejemplo, Service Bus tuviera alguna configuración muy especial, ¿no? De repente DAPR no la considera. Y ahí sí tendría que irme a trabajar con el SDK nativo. Pero son casos muy especiales. ¿Cómo funciona todo? Básicamente así. Tengo mi pod en Azure, en AKS, tengo mi aplicación que se comunica a través de HTTP y gRPC con mi sidecar de DAPR. Mi sidecar de DAPR va a consultar el componente YAML que yo he definido y de acuerdo a eso, a lo que yo haya definido, se va a ir a un Service Bus, a un Kafka o un RabbitMQ. Aquí hay que tener en cuenta también que, como habíamos comentado antes, parte de las opciones que me da a mí DAPR es que yo pueda abstraer el tracing, la observabilidad en mis aplicaciones. Aquí, por ejemplo, tenemos 3 servicios. Servicio A, en un pod, que está trabajando con DAPR, el servicio B, también trabajando con DAPR, y el servicio C. El servicio A, si nos damos cuenta, el servicio A no se comunica nunca con el servicio B. La comunicación siempre es con el sidecar de DAPR. El sidecar de DAPR sí se comunica con el sidecar de DAPR del servicio B y se trabaja con el Building Block Service Invocation. De ahí el servicio B, a través de DAPR, va a hacer un publish a Kafka y el servicio C, a través de DAPR, debe estar suscrito, va a traer ese mensaje y lo va a llevar al servicio C. Todo esto necesita tracing, es decir, todo esto necesita de que cuando hay algún problema, yo pueda hacerle un seguimiento end-to-end, desde el servicio A, por dónde pasó, dónde se dio el error, dónde se degradó la velocidad, hasta el servicio C, ¿no? DAPR trabaja, vamos a ver más adelantito, que DAPR trabaja con un estándar, y ese estándar permite la inclusión en el mensaje, en el head, de un ID, ¿no? Y que me va a permitir a mí tener una trazabilidad de todos los componentes. Ahora, acá la abstracción de DAPR puede trabajar con Zipkin, con Jagger, con New Relic, con Dynatrace, con Datadog, pero lo que ahora recomienda DAPR es que trabajemos con Hotel, con OpenTelemetry, por el tema de la estandarización. Y ya de ahí yo lo puedo llevar a todos los backends que necesiten. Aquí básicamente cómo funciona el trace, ¿no? Yo tengo un ingress, tengo una llamada a mi Kubernetes, entonces el sidecar lo que va a hacer, tengo mi sidecar con la aplicación A, va a mandar un mensaje al broker, el broker puede ser cualquiera, puede ser un Kafka, puede ser un Service Bus, lo está haciendo con si nos damos cuenta, lo está haciendo con el building block de PubSub, ¿no? Y aquí lo que va a hacer es utilizar el W3C, ¿no? Que es básicamente inyectar en el header el contexto, también el ID, para hacer todo el trace de end-to-end, ¿no? El tiempo es referencial, no es que esto demore verdaderamente, simplemente es para ilustrar cómo es que se realiza el trace end-to-end, ¿no? Otra de las cosas interesantes que nos trae DAPR es que trabaja muy bien con Queda, ¿no?
hay que tener en cuenta de que si bien es cierto queda, no es específico de APR. De APR sí abstrae la comunicación con el broker de mensajería. Entonces trabaja muy bien porque abstraigo la comunicación con el broker de mensajería, yo puedo estar trabajando, como les dije, con Kafka, con Service Bus, y queda lo que me va a mí a permitir es que de acuerdo a volumetría, yo pueda de alguna manera escalar, ¿no? Si de repente yo le he puesto que si me llegan cierta cantidad de mensajes, ¿no? Yo comience a escalar el servicio. Esa es más o menos la simbiosis que tiene queda con DAPR. Hay que destacar que DAPR no solamente funciona con AKS, sino que también funciona con Azure Container Apps, ¿no? Azure Container Apps es básicamente una abstracción de AKS. Azure Container Apps lo que tiene por detrás en realidad es un clúster de AKS privado. No podemos acceder directamente porque es un serverless acá. Pero lo podemos acceder a través de AKA, podemos acceder a lo que AKA nos permite acceder en ese clúster que está abstraído en AKA. Y en AKA yo puedo, con un check, habilitar DAPR, ¿no? Pero nosotros nos vamos a centrar en AKS y vamos a ver más adelante cuáles son las características de DAPR en AKS. Básicamente aquí lo que vamos a ver que DAPR cuando se instala en AKS, va a instalar un namespace específico para DAPR. Este namespace va a instalar 5 operadores, que son 5 operadores que trabajan con DAPR, ¿no? Y cada operador tiene un trabajo en específico, ¿no? Tenemos el inyector, por ejemplo, que es el que inyecta los contenedores a los pods de DAPR, y tenemos, por ejemplo, el Sentry que maneja todo lo que es MTLS, que es la comunicación segura entre DAPR y DAPR, ¿no? Como conclusión, yo podría decirles, bueno, me ha faltado el tiempo, yo hubiera querido mostrar una demo que tenía preparada, pero en conclusión, lo que podemos ver aquí es que DAPR me facilita muchísimo el desarrollo, me abstrae varios componentes, me abstrae varios patrones, y mi recomendación es que puedan utilizar DAPR, que lo prueben, y que de alguna manera puedan ver los beneficios que DAPR trae, no solamente en AKS, sino también en AKA.